Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches a todos. Vamos a ver quiénes se van conectando. ¿Sí? Manolo, ¿cómo estás? Hola, Araceli Ángeles. Beatriz Morales, ¿qué tal? Katy Camarillo, Pati la Mesa Zambrano. María de Rosas, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Berta. Sí, Ángeles, Katy Camarillo, Simón Salgado, buenas noches, Rocío, Marina, sí, Pati Arreola, buenas noches a todos, listos para recibir esa palabra con poder, porque la palabra de Dios es poder, es el poder de Dios, qué impresionante. Buenas noches a todos mis hermanos, les mando muchos saludos, sí, Apo, buenas noches. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos y que nos podamos estar. Se oye muy lejos. Deja ver si se compone ahorita. A ver. Está bien que estamos hasta Valle de Bravo, pero dice mi esposa, la de Facebook. Instagram está muy bien. Ok, Instagram está bien, ya vamos a checar. Georgette, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si ya me escuchan mejor. Facebook se escucha bien, nada más que le suba cada quien el volumen. Nada más hay que subirle un poco el volumen, dice mi esposa. A ver si ya me confirman que se oye bien. A lo mejor estaba hablando yo bajito. Creo que en Instagram se escucha bien. Muy bien. Sí, se oye mejor, dice Apo. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, se oye mejor. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte para que no nos falte el volumen, ¿no? Súbete más el volumen. ¿Sí? Así es que... Está muy abajo. A ver, bueno, vamos a subir un poquito más. Este es el de acá. A ver si se oye mejor. Dice Marinita que se oye bien. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque no podemos predicar la palabra si no le pedimos a Dios que sea el que nos hable, el que nos edifique con su poder, porque su poder es su palabra es el Señor Jesucristo, y el Verbo se hizo carne. Así es que oremos, mis hermanos, para pedir que seamos edificados en este hombre interior por su precioso Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque venimos a escuchar tu palabra con fe, plenamente convencidos que eres tú quien nos habla, Señor, palabras que tienes para nosotros ahí en el tercer cielo, Señor, y que nos son dadas por tu precioso Espíritu cuando te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que no permitas que escuchemos tu palabra sin el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que toda tu iglesia, palabra de vida, Señor, sea edificada, todos los que están escuchando esta palabra, Señor, y los que la han de escuchar posteriormente, que la escuchen siempre con fe, Padre, porque el Evangelio se revela por fe y para fe. El Evangelio se revela por fe y para fe. Bien, mis hermanos, ¿qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Pidio, buenas noches, qué gusto saludarlos. Sí, mis hermanos, el tema de hoy es, bueno, a mí toda la palabra de Dios siempre nos tiene verdaderamente admirados de la revelación que nos da el Señor, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que entender todos nosotros, porque a veces nos equivocamos, bueno, a veces nos confundimos un poco con el mandamiento y la obra de Dios, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que debemos entender claramente que la palabra de Dios es la que nos transforma.
La sabiduría de Dios es la que nos transforma para poder cumplir, ¿sí? Pero esta palabra se tiene que escuchar siempre con fe, siempre se tiene que escuchar con fe. Y mira, podemos separar este tema como en dos rubros. Fíjate, uno de ellos, primero, Dios da la ley y la ley es para salvarnos, o sea, me refiero, Dios se las da para diciendo, quiero que hagan todas estas cosas, ¿sí? Necesito que hagan todas estas cosas para poderlos salvar. Si me obedecen en todos estos mandamientos van a poder ser salvos. Estoy poniendo un poco, tratar de poner esto en un lenguaje que podamos entender lo que yo quiero, lo que siento en mi corazón transmitir el día de hoy, ¿sí? Se dan cuenta que Dios da la ley, ¿sí? Dios da la ley para salvar a su pueblo. Les dice, si obedeces todos estos mandamientos, vas a cumplir. Es el mandamiento, ¿no? Pero Dios, te das cuenta, Dios se da cuenta que el hombre no puede obedecer la ley en todo, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra de Dios que maldito todo aquel que se queda. Dice, bueno, vamos a leerlo, mira, ¿para qué estamos aquí recordando algunas cosas de memoria? Vamos al libro de Gálatas, ¿sí? Vamos al libro de Gálatas, mis hermanos. Vamos a Gálatas 3, ¿sí? Ayer tocábamos este tema porque recuerda que cuando estamos viendo Apocalipsis, estuvimos viendo lo del trono blanco, y el trono blanco es cuando se presentan todas aquellas personas que no habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y se abren los libros, para juzgarlos. Aparece como si los fuera el Señor a juzgar por las obras que habían hecho, ¿no? Conforme a sus obras. Pero al final dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Entonces, nosotros estuvimos estudiando ayer que no los va a juzgar para decir, a ver, ¿cómo te portaste, no? ¿Cómo te portaste tú? ¿Te portaste bien? Entonces sí vas a entrar a la salvación. Ninguno se puede salvar si no es a través de Jesucristo. Ninguno se puede salvar. La palabra de Dios dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, ¿sí?, en el que los hombres puedan ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Recuérdalo, eso lo encuentras en el libro de Hechos 4:12, ya que lo mencioné ahorita para dar entrada a este tema. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces decíamos el día de ayer, entonces no es porque se van a abrir los libros y los hombres van a ser juzgados por las obras de ellos, porque por las obras no se pueden salvar, más bien les va a ser, por la misericordia de Dios, va a ser compartido nuevamente el evangelio a estas personas, porque es la única manera que se puede uno salvar. ¿Sí? Dale gloria a Dios que tú ya estás en Cristo y eres una persona que eres salvo, ya sea que seas obediente y alcances la perfección ahorita en tiempos de gracia o la alcances en la tribulación. Y aquellos que no quieran recibir a Jesucristo, se van a la gran tribulación, ahí viene una otra oportunidad de Dios. Así es la misericordia. En la gran tribulación va a salvar a su pueblo el Señor, ¿sí? A su pueblo y a muchísimos porque el evangelio en la gran tribulación va a ser predicado por los 144,000 que vienen en Apocalipsis. Esos 144,000 está compuesto de 12,000 de cada tribu de Israel, ¿sí? Esos son unas personas muy especiales para Dios, pero para ti, para mí, es decir, para toda la iglesia, obediente o desobediente, y ese momento ya no nos toca vivirlo porque el que alcanzó la corona en tiempos de gracia se va al cielo. El que no lo alcanzó en la tribulación va a ser perfeccionado. Así es que ya la gran tribulación va a ser predicado el evangelio por esos 144,000. Entonces aquí en Gálatas 3, dice, Gálatas 3:10,
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, Pablo lo está dando así como diciendo, no te equivoques, nunca vas a poder obedecer a Dios en tus fuerzas. Es decir, nunca lo vas a poder lograr, ¿sí? Solamente lo vas a poder lograr a través de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y dejo una marquita aquí en Gálatas 3 y vamos aquí al libro de Romanos 8. Aquí en Romanos 8, este capítulo de Romanos 8 tiene unas revelaciones, bueno, toda la palabra de Dios. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es imposible para la ley? Que el hombre se pueda salvar por hacer la ley, ¿no? Imposible que se pueda salvar. No puede cambiar. El hombre no puede obedecer la ley en sus propias fuerzas. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, el Señor condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, en la cual era imposible, se cumpla en nosotros. Vuelvo a leer, 8:4, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley, esa ley de la cual estamos hablando que es imposible que lo obedezca en tus fuerzas, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Quiere decir que Dios va a hacer que cumplas la ley, pero a través de la transformación que Dios hace en nosotros por medio de su palabra, por medios de su palabra, ¿sí? Por eso es muy claro en Gálatas 3, dice 3:10, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y entonces dice en el versículo 11, ¿qué tal, Dolores? Buenas noches. ¿Sí? Linda, buenas noches. ¿Sí? Dice en el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y el primer paso que tú diste como hijo de Dios ahora fue que creíste en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, ¿sí? Dice, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y bueno, recuerda que la salvación es un todo, es decir, tú eres salvo desde que recibes al Señor Jesucristo, pero ahora viene un proceso donde tú tienes que cambiar y dejarte transformar por la palabra de Dios para ser perfeccionado. Es decir, ¿qué hace Dios en nosotros? Dios nos perfecciona por medio de su palabra. Pero un requisito indispensable es que la palabra siempre la escuches con fe, ¿sí? ¿Sí? Siempre la escuches con fe. Mira, en el libro de Hebreos nos dice claramente que al pueblo no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Es decir, no pudo la palabra, digamos, la palabra de Dios es el poder de Dios,
La palabra de Dios es el poder de Dios. Pero esa palabra, para que funcione en nosotros, tiene que ser escuchada con fe, ¿sí? Dice aquí, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿sí? Así es que, dice en el versículo 3, pero los que hemos creído entraremos en el reposo. ¿Y por qué vas a entrar en el reposo? Porque la palabra de Dios te va a perfeccionar. La palabra de Dios te va a perfeccionar. Y eso es algo muy, muy importante, mis hermanos. O sea, la palabra de Dios es la que nos cambia porque la escuchamos con fe, ¿sí? La escuchamos con fe, es clave oírla con fe. Y entonces por eso dice, los que hemos creído entraremos en el reposo, ¿sí? Entraremos en el reposo de Dios. ¿Cómo vamos a poder entrar al reposo de Dios? Solamente siendo perfeccionados. Perfeccionados siempre escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Mira, vamos aquí a Romanos 1:16, ¿sí? Dice Romanos 1:16, déjame buscarlo aquí. Dice Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque es el poder de Dios. El poder de Dios es, imagínate, es tan grande el poder de Dios que logra transformarte a ti y a mí por medio de que tú lo que tienes que hacer es escuchar la palabra con fe, ¿sí? Es escuchar la palabra con fe. Por eso dice en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Va a vivir. O sea que es un proceso, ¿sí? Es decir, va a ser un proceso en la cual Dios te va a transformar, y esa transformación la va haciendo, haz de cuenta, como poniendo un ejemplo un poco burdo, es decir, tú vienes como discípulo de Jesucristo, estás escuchando la palabra de Dios, y el ingrediente que le tienes que poner es que la tienes que escuchar con fe. Y entonces te empieza a transformar y te empieza a dar un crecimiento espiritual, ¿sí? Este hombre interior va creciendo a fin de que estés arraigado y cimentado en amor. Así por eso, mira, vamos aquí a esos versículos que hemos leído muchas veces, pero que dice Efesios 3:16, para que nos des, Padre. Cada vez que escuchas la palabra de Dios, Dios está poniendo algo en ti para que nos des conforme a las riquezas de tu gloria, Señor. El que tú y yo seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo, o sea, que Cristo sea formado en nosotros. A ver, ¿cuántos de nosotros creemos que Cristo cumplió toda la ley? Amén. Él sin pecar cumplió toda la ley y es el único que ha sido justificado por medio de la obediencia, ¿sí? Porque si él no hubiera sido perfecto en la obediencia, no tenía que ser un cordero sin mancha. Y él fue a la cruz para poder nosotros tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, cuando tú eres fortalecido
por el Espíritu Santo en tu corazón, es porque escuchaste la palabra con fe, ¿sí? Escuchaste la palabra con fe y eres fortalecido en tu hombre interior. ¿Y esto para qué? Para que Cristo se forme en ti. O sea, para que seas... Recuerda que el Señor Jesucristo es el primogénito dentro de muchos que han de venir. O sea, para que realmente seas el cuerpo de Cristo en la dispensación venidera. Para que realmente puedas llegar a ser en la dispensación venidera, en el siglo 7, pases a ser el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, dice aquí, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a fin de que seamos que arraigados y cimentados en amor, y entonces seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y todo esto es por lo que Dios te da a través de la fe, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ese es el fin, por darle un nombre, es como el fin de la salvación, mis hermanos. O sea, la verdadera graduación de nosotros se va a dar cuando nosotros, a través de la palabra de Dios, que tenemos que escuchar con fe, nosotros vamos creciendo más en este hombre interior para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que tú estés arraigado y cimentado en amor. Y entonces vas a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Amén. Y a mí me impresiona muchísimo este versículo que fue el día de hoy, del día de ayer que lo leí, dije, Señor, qué versículo, Padre. En Primera de Corintios 2, ¿sí? Dice, en 1 Corintios 2:7, mas hablamos, lo que es muy importante, tenemos que hablar sabiduría de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, esta sabiduría que había estado oculta durante todos los siglos antes del siglo 6, porque antes del siglo 6 todo era el mandamiento, ¿sí? El siglo 6 comienza cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y el Señor Jesucristo hace esa obra maravillosa de ir a esa cruz para que tú pudieras tener al Espíritu Santo, ¿sí? Mira, aquí, ahorita regresamos a esta que estamos leyendo, Primera de Corintios 1, ¿sí? Dice, 1 Corintios 1:17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, ¿sí?, sino a predicar el Evangelio, ¿sí? Desde luego, que es bien importante, o sea, Dios nos envía a nosotros a bautizar también, es decir, las personas son bautizadas cuando reciben a Cristo, ¿no? Pero aquí Pablo dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Piensa en esto, mi hermano. Piensa en esto. Imagínate, ¿cuándo se hace vana la cruz de Cristo? Cuando un cristiano no se llena de la sabiduría de Dios, sino se llena de sabiduría de hombres. Y entonces se hace vana la cruz de Cristo, porque solamente a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz,
tú pudiste tener un espíritu nuevo y pudo Dios derramar su Espíritu Santo en ti para que tú pudieras ser transformado por la palabra de Dios, para poder entender los misterios y poder entender la sabiduría de Dios. Así es que cada vez que escuchas la palabra de Dios, esa obra dentro de tu corazón. Entonces fíjate aquí en 1 Corintios 2, 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué la predestinó nuestro Señor? Para nuestra gloria. Es decir, el Señor, su propósito en su gran misericordia es glorificarte a ti y a mí. El plan de Dios es glorificarte. Por eso en Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, fíjate, Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cómo amas a Dios? A través de estarlo conociendo, a través de estar... ¿Cómo lo conoces? A través de escucharlo con fe, a través de escuchar al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creemos que es el Espíritu de Dios que nos está hablando la palabra? ¿Cuántos creemos que ahorita somos discípulos de Jesucristo y no de un pastor terrenal, sino nosotros estamos predicando el Evangelio por el Espíritu de Dios? Por eso la palabra de Dios nos antepone mucho de tener cuidado con los falsos profetas, que solamente endulzan el oído, porque vendrán tiempos donde no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus mismas concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Y al apartar el oído de la verdad, entonces la gente no crece espiritualmente, no pierde la salvación porque se va a quedar a la tribulación, y en la tribulación Dios va a hacer su propósito, los va a hacer que reciban la palabra de verdad para que sean transformados. Pero ahorita nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Tenemos que tener mucho cuidado, es tener una palabra sana, es decir, que sea dada por el Espíritu de Dios, y que siempre tienes que tener tu Biblia abierta escuchando la palabra de Dios y buscando los versículos para que Dios te esté dando revelación y te esté dando a ti en el hombre interior por su precioso Espíritu, ¿sí? Así es que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo amamos a Dios? Pues porque nos va enamorando el Señor a medida que nos va transformando. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, porque el Señor en su presencia nos conoció desde antes de la fundación del mundo, es decir, estábamos en el tercer cielo, porque a los que antes conoció, el Señor ya los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, seremos igual que Él, como dice en 1 de Juan, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahí está el caminar del ser perfeccionado, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito de muchos hermanos que seremos igual que Él. Porque a los que Él llamó, a ellos los glorificó. Y esto dice aquí en el versículo 30, y a los que predestinó, estos también llamó. Ya fuiste llamado, ya estás en Cristo, porque nadie puede llegar a Cristo si no le es dado por el Padre. Pero también recordemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén.
Y a los que llamó, a estos también justificó. O sea, ya te justificó por medio de la fe, porque por gracia sois salvos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. ¿Y cómo nos va a glorificar el Señor? Hasta que seamos perfeccionados. Seas perfeccionado en tiempos de gracia o seas perfeccionado en tiempos de tribulación. Lo mejor es ser perfeccionado ahorita, ¿sí? Terminar la carrera como Pablo dijo. He terminado mi carrera, he guardado la fe. Mira, aquí vamos al libro de Primera de Timoteo 6, ¿sí? Dice Primera de Timoteo, creo que segunda, permítanme. Sí, segunda de Timoteo 4, ¿sí? El apóstol Pablo, estando en el cuerpo, dice en segunda de Timoteo 4, 6, estando todavía en un cuerpo de pecado, ¿sí? Él terminó con el pecado, porque dice aquí en el 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, yo ya me toca mi partida, ¿sí? Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice en el 7, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la batalla? Terminó con el pecado. He acabado la carrera, he guardado la fe, porque por medio de escuchar la palabra de Dios con fe, él pudo crecer espiritualmente y terminar con el pecado. He guardado la fe. Por eso él dice, estando en el cuerpo, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Es decir, él no está pensando a ver si la alcanza. Él ya dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, ¿sí? En aquel día, cuando venga el tribunal de Cristo y reciba su corona y se vaya al cielo y entre a las bodas del Cordero, ¿sí? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que amamos a Cristo, Por eso en Primera de Pedro, mira, vamos aquí a Primera de Pedro 5, que hay hasta una canción muy, muy bonita de este versículo, ¿sí? En Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, mas este es Dios grandioso, maravilloso, de todo favor para nosotros, mas el Dios de toda gracia, que ya nos llamó, ya nos justificó. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. ¿A qué fuiste llamado? A su gloria eterna. ¿En quién? En Jesucristo. Y aquí viene el examen. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo Señor te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. ¿Quién hace toda esa obra en nosotros? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos hace toda esta obra, ¿sí? Dice en Romanos, vamos aquí a Romanos 1:16 y 17. Ya sé que ya leímos el 1:16, ¿sí? Pero vamos a leer con otro enfoque que Dios nos permita aquí, ¿sí? Dice en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. O sea, el Evangelio es el que te transforma, mi hermano. O sea, yo sé que ya eres, desde el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador, eres salvo.
pero viene un proceso en el cual tú tienes que cambiar. Y el Señor en su grandeza, aquel que es obediente en escuchar el misterio de Dios, escucharlo con fe, va a entrar en el reposo de Dios, va a entrar en el reposo de Dios. Así como Él descansó de sus obras, así nosotros vamos a descansar cuando nosotros nos preocupemos por seguir escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Así es que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder de Dios de salvación para a todo aquel que cree. Es decir, desde luego, cuando naciste de nuevo es porque creíste en el Señor Jesucristo. Pero todas las veces que abriste tu Biblia y escuchaste al Espíritu de Dios, la palabra de Dios, tienes que haberla escuchado con fe, porque la palabra de Dios nos da fe y es para fe, ¿sí? Para que todo aquel, es el poder de Dios para salvación para a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y ¿para qué? Para fe, porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Así es que el Evangelio de la justicia de Dios, el Evangelio de la justicia de Dios, piensen en las palabras que nos está poniendo el Señor. El Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, para que tú seas justificado, aunque ya fuiste justificado desde que recibiste a Cristo en tu espíritu, ahora tú tienes que ser justificado, ¿sí? En tus acciones, en tus pruebas de fe. Recuerda una cosa importante. A ver, Abraham, ¿cuántas veces fue justificado? Fue justificado cuando creyó. Dice que estaba en Ur de los Caldeos y dejó a toda su familia y él creyó. Y se fue a donde Dios le dijo. Y luego falló, ¿sí? Después le falló a Dios teniendo a Ismael con Agar, la sierva que tenía. Pero después Dios siguió tratando con él y después fue justificado al tener a Isaac, porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? Mira aquí Romanos 4, ¿sí? Dice aquí su primera justificación. Dice Romanos 4:3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí por haber creído. ¿Cuándo creyó? Cuando Dios se le apareció y le dijo, sígueme, Abraham. Y después vemos cómo falló. Después vemos que vino un hambre a donde él estaba y que se regresa a Egipto. Ahí falló, se regresó al mundo. Se regresó al mundo, como muchos cristianos de repente se enfrían y se regresan al mundo. Pero Dios vuelve a tratar con Abraham, ¿sí? Después le dice que le va a dar un hijo, ¿sí? Y la misma Sara tiene dudas, se ríe, ¿sí? Y entonces dice que no se debilitó aquí. Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ¿sí? Siendo él casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y cómo estaba Abraham plenamente convencido de que
que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Piensa en ese Abraham que creyó y fue justificado. Piensa en ese Abraham que sube a Egipto, le falla, tiene un hijo con Agar, después se fortaleció en fe y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, no tomando en cuenta que era un hombre casi de 100 años o la esterilidad de Sara, su esposa. Él creyó y cuando creyó, entonces llegó la promesa de Dios y entonces fue que justificado. Después le dice Dios a Abraham, entrégame a tu Isaac. Y entonces la fe de Abraham ya estaba muy fortalecida. ¿Sí? Y entonces vemos aquí en el libro de Santiago que él pone por obra la fe, dice aquí Santiago 2:20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por caminar en la obra de fe? Que quede claro, ya hemos hablado muchas veces, la obra de fe es cuando tú estás caminando, haciendo, creyéndole a Dios. O sea, tú vas actuando diciendo Dios proveerá, Dios hará, Dios cumplirá, y entonces tú estás haciendo obras de fe, y ahí es cuando Dios te da lo que pides y eres nuevamente justificado. Por eso dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Sí? Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Así es que vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero recuerden una cosa, estamos hablando de hacer las obras de fe, como lo hizo Abraham, ¿no? Que llevaba a su hijo y el niño le preguntaba, ¿y dónde está el cordero, papá? Decía, Dios se proveerá, y desde que se despide de sus siervos, cuando estaba ahí con los animalitos, dice, tomó la leña y les dijo a los siervos, espérenos aquí porque el muchacho y yo vamos a adorar y regresaremos. Desde ahí, Abraham estaba en fe y fue justificado por la fe. Entonces, el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Entonces, tú vas siendo probado en fe y vas siendo arraigado y cimentado en amor por medio de la palabra de Dios. Porque nadie puede ser justificado por querer hacer el mandamiento. Regresa aquí a Gálatas 3, ¿sí? Entonces ahora sí podemos entender, ¿sí? Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que somos justificados a través de la fe. Somos justificados a través de las obras de fe. Es decir, vamos avanzando en nuestro crecimiento y Dios nos va perfeccionando. Y entonces podemos entender estos versículos, ¿sí? Este versículo de Primera de Corintios, que fue el que les comento que a mí el día de ayer que estábamos predicando, dije, Señor, qué palabra es esta, qué tremenda palabra. Dice Primera de Corintios 2:7, ¿sí? Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Tenemos que hablar sabiduría de Dios en misterio. Esta es la sabiduría oculta
la cual Dios predestinó antes de los siglos, o sea, del siglo 1 al 5, Dios la predestinó para nuestra gloria, para poder ser glorificados. Entonces, con mayor razón podemos entender ahora aquí Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron del favor de Dios destinado a nosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta manera de ser salvados, que es la única manera de ser salvados, es escuchando la palabra con fe. Y entonces el Señor nos va fortaleciendo en el hombre interior. ¿Para qué? Para que estemos arraigados y cimentados en amor, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, porque el Evangelio de Dios se revela por fe, es decir, estos 66 libros, cuando tú los lees con fe, entonces Dios te muestra su revelación y sus misterios. Y ellos, los profetas, escudriñaron qué tiempo indicaban. Ellos profetizaron del favor destinado a nosotros. Ellos inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. No dice tras él y las glorias que vendrían tras él, las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué versículos, mis hermanos? Qué manera de Dios de abrirnos la Biblia como un pergamino que se abre así y podemos entender esos misterios. Fíjate, dice, ellos anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, Cristo como el Hijo del Hombre, y las glorias que vendrían tras Cristo, no tras ellos. O sea, ¿y quiénes son ellos? Todos nosotros, los que diligentemente tenemos que escuchar la palabra de Dios, para que la sabiduría oculta nos sea, que estuvo predestinada desde antes de los siglos, nos funcione para ser glorificados. Nos funcione para ser glorificados. Dice en el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, o sea, a estos profetas les fue revelado este propósito divino que Dios nos está dando a ti y a mí. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora en estos tiempos, desde el siglo I después de Cristo, son anunciados por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Así es que tú recibiste al Espíritu Santo por fe, amén. Tú tienes al Espíritu Santo por fe, porque si no tienes al Espíritu, si tú tienes duda mira, vamos aquí al libro otra vez de Romanos 8. Vamos aquí a Romanos 8. Dice Romanos 8:9, ¿sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo sabes que tienes al Espíritu Santo? Por fe. Por fe, tú estás en fe, plenamente convencido de que tienes al Espíritu Santo.
Dice en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Así es que dice en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que es el Espíritu Santo que mora en ti, ¿sí?, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, fíjate lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, va a vivificar también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Vuélvelo a leer, mi hermano, aquí en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y si el Espíritu Santo que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo vive en ti por fe, ¿sí?, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo, va a vivificar también tu cuerpo mortal por su Espíritu que mora en nosotros. Esto nos recuerda como ejemplo, ese ejemplo del hijo pródigo. Es decir, el hijo pródigo se va al mundo, pierde sus pertenencias y todo, pero nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. Entonces el Señor Jesucristo nos da es la historia del hijo pródigo, y nos dice ahí el Señor, dice, este pidió sus bienes y se le entregaron todos sus bienes y se fue, ¿sí? Y todo lo desperdició, ¿sí? Todos sus bienes. O sea, te da Dios al Espíritu Santo, Dios te hace su hijo y tú te regresas al mundo, ¿no? Como muchos lo han llegado a hacer. Y entonces vemos en el hijo pródigo que él desperdicia todo en el mundo, ¿no? Y en esa parábola vemos que este hijo llega y viene una gran hambre en esa provincia, de tal manera que se le acaba la comida y a alguien le da de trabajo para ir a cuidar cerdos. Y ahí estaba comiendo la comida de los cerdos. Ahí vuelve en sí y decide regresar a su padre. Él mismo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él nunca dejó de ser hijo. Él nunca dejó de ser hijo, porque el padre hace una gran fiesta porque su hijo que estaba muerto volvió a vivir. Nunca dejó de ser hijo. Así es que aquí esto lo podemos comparar con aquellos que son muy tibios en la palabra de Dios y que no van a alcanzar la corona en tiempos de gracia, pero Dios en su misericordia va a tratar con ellos en la tribulación. Y en la tribulación los va a perfeccionar. Esas 5 vírgenes insensatas que dejaron ya el cuerpo, dice que fueron a conseguir el aceite y cuando regresaron con el aceite le tocaron al Señor y el Señor cerró la puerta y dijo, no las conozco, y entró a las bodas. Pero sí consiguieron el aceite. Es decir, sí se perfeccionaron, porque las 10 seguían siendo vírgenes. Nunca dijo, estas 5 insensatas dejaron de ser vírgenes. Las 10 fueron vírgenes. Amén. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, que nos permite, mis hermanos, que vamos a ser glorificados si nosotros nos preocupamos por escuchar la palabra de Dios con fe, ¿sí? Así es que es maravilloso saber que gracias al Espíritu de vida que mora en nosotros, gracias al Espíritu de vida que mora en nosotros, podemos vencer al pecado. Y ahí en Romanos 7 el Señor nos habla de 2 leyes y las leyes no pueden cambiar. Hemos puesto muchas veces en las prédicas el ejemplo de la ley de la gravedad. Toda la ley de la gravedad es una ley. Todo lo que se caiga, cae al suelo por la gravedad. Eso es una ley. Entonces, hay una ley que es muy clara, que es la ley del pecado y de la muerte.
Es la ley del pecado y de la muerte. Esa ley está aquí en el hombre. Pero la ley del espíritu de vida, dice Romanos 8:2, ¿sí? Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Como dos leyes luchando y la que gana es la del Señor. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Dios va a hacer que tú andes en el Espíritu, haciendo la obra de la ley, y vas a cumplir toda la ley por medio de la palabra de Dios que obra en nosotros. ¿Y cómo obra? Si tú la escuchas con fe, la palabra de Dios, ¿sí?, te va a poder transformar. Amén. Por eso terminamos aquí con Gálatas 3. Dice Gálatas 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Pero ya vimos que la ley nadie la puede cumplir. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces la ley es maldita de ninguna manera. La ley es para cumplirla. Pero gracias a la obra que hizo Cristo en la cruz, gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz, tú puedes tener al Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Y entonces tú escuchar la palabra de Dios, para que entonces la palabra de Dios te esté transformando, siempre y cuando la escuches con fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor pagó el precio del pecado para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, a fin de que por la fe recibiésemos que la promesa del Espíritu, a fin de que por la fe recibiésemos al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios y cuántos lo creen? Es como si dijera, a ver, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Aquí yo alzo la mano, yo tengo al Espíritu. Ay, ¿lo estás viendo? No, lo tengo por fe. Lo conozco por fe. Por eso tengo al Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Padre, porque gracias a tu palabra, que es tu poder, Señor, la escuchamos con fe, Señor. Y esta palabra, Señor, que es sabiduría oculta, esta la que tú predestinaste, Señor, desde antes de los siglos, para nuestra gloria, Señor. Y terminamos viendo este versículo. Señor, gracias, Señor, porque nos permites conocer tu sabiduría en misterio. 1 Corintios 2:7. Gracias, Señor, porque nos permites conocer la sabiduría tuya en misterio. Esa sabiduría oculta durante los siglos, la cual tú predestinaste antes de los siglos para que nosotros podamos ser glorificados. Y seremos glorificados cuando obedezcamos toda la ley, Señor, por medio de la transformación que harás en nuestras vidas. Gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, yo sí estoy muy emocionado de ver toda esta revelación que Dios nos da. Yo deseo que tú estés con esa misma hambre de estar, con un hambre de recibir la palabra, porque la palabra te transforma. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Dios me los bendice mucho. Estamos ahí pendientes. Prepárate para que el día de mañana recibas más palabra
por medio del Espíritu Santo y que tú escuches la palabra de Dios, escuchándola con fe. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye. Buenas noches a todos.